Muy buenas tardes, hablemos de Derecho en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Mi nombre es Sandra Morelli, académica de Número, y tengo el gusto de estar con el jurista Jorge Restrepo Fontalvo. Jorge Restrepo Fontalvo es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, tiene 2 maestrías de la Universidad Estatal de Nueva York, una en criminología y otra en psicología. Si tuviera yo que presentarlo profesionalmente, diría que es básicamente un docente universitario, un académico, pero sobre todo un científico del derecho. Un científico que se aproxima a nuestra disciplina desde una perspectiva interdisciplinaria. Tengo en mis manos esta obra, diría que es un gran aporte a las ciencias, no solamente al derecho, que se llama Psicología Criminológica, Victimología y Foral. Este libro es el libro número 12 que nos regala el autor. Y les quiero decir que es una obra de obligatoria lectura y obligatorio análisis. Qué solidez, qué complejidad, qué interdisciplinariedad. Realmente vale la pena que esté en la biblioteca de todos nosotros. Doctor Restrepo, cuénteme una cosa, ¿este es un libro de psicología, es un libro de criminología, es un libro jurídico? Es un libro sobre el ser humano, realmente eso es lo que es. Un jurista muy importante italiano de la Baja Edad Media, Bartolo de Sassoferrato, nos enseñó aquel famoso brocardo de que ius ex facto oritur, el derecho nace de los hechos. El derecho no puede agotarse, eso sería una tecnología, simplemente en la lectura de unas normas y creer que el mundo del derecho se agota allí en el contexto de las normas. El derecho nace de una realidad y lo más importante es que el derecho es creación humana y por lo tanto en este texto lo que yo trato es de hacer una reflexión sobre la condición humana y la trascendencia que tal condición tiene para el derecho y particularmente para el derecho penal. Por eso se habla de una psicología de tanto el victimario como de la víctima como de su juez. El juez es un ser humano y eso todos lo recordamos y no queremos que nos juzguen los robots sino seres humanos. Pero se nos olvida también que el delincuente es un ser humano y que la víctima es un ser humano. Y que con una cosmovisión humanística como con la que yo trato de ser consecuente permanentemente, el derecho no puede ser mirado sino para el servicio del ser humano. El gran filósofo Kant decía que el hombre no se debe instrumentalizar a nada, pero que todo lo demás debe instrumentalizarse al hombre. El derecho es también un instrumento de libertad, de felicidad, de paz para el ser humano. Así lo entiendo yo. Y ojalá lo entendieran así todos los juristas de Colombia, los miembros de las altas cortes y todos los operadores jurídicos que tienen una responsabilidad con este país y con la humanidad. Pero no nos salgamos de tema. Usted hace aquí un inteligentísimo recorrido por los distintos paradigmas que la psicología nos ofrece para entender la conducta humana y especialmente la conducta desviada. ¿Por qué no nos lo resume en este poquísimo tiempo que ofrece este espacio? Hay que tomar eso desde varios ángulos. ¿Qué es un paradigma? En la filosofía de la ciencia del siglo XX hay un ser que se destaca particularmente, que es Thomas Kuhn. Es un ser muy singular. Sobre el cual hice mi tesis de abogada, sobre los paradigmas jurídicos y los paradigmas científicos, el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Fíjese qué casualidad. Pues Thomas Kuhn. Yo quedo sorprendido y además tengo que leerme su tesis, pero que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Laureada por sí, el doctor sí. Restrepo. Thomas Kuhn, como usted bien lo sabe, es un hombre que empezó estudiando física y que se doctoró en física y que luego dio un salto hacia la filosofía de la ciencia. La Weltanschauung. El Weltanschauung o cosmovisión, ¿no? Exacto. Cosmovisión. Qué casualidad tan emocionante. Sí. Entonces Thomas Kuhn dice que hay que distinguir 2 áreas de las ciencias. Bueno, esto lo dijo Dilthey y lo dijo Kant también.
las llamadas Kulturwissenschaften y las Naturwissenschaften, es decir, las ciencias de la cultura frente a las ciencias de la naturaleza. En las ciencias exactas o ciencias humanas. En las ciencias de la naturaleza generalmente hay un solo modelo, un solo paradigma que domina. Por ejemplo, en la actualidad, la física está dominada por el paradigma de la física cuántica, donde la comunidad científica mayoritariamente adhiere a ese paradigma. Pero las ciencias sociales, precisamente porque se meten con la realidad humana, que es mucho más compleja que el estudio de los astros, por ejemplo. En las ciencias humanas, como lo señala Kuhn, coexisten generalmente varios paradigmas. Y aquí recuerdo yo también a un filósofo del siglo XX, a quien yo admiro muchísimo, que es Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, en su famoso Tractatus Logicus Philosophicus, después de haber desarrollado 26 proposiciones lógicas muy profundas, la última de ellas es simplemente una frase muy breve. Creo que dice en alemán, worum man nicht sprechen kann, darüber man muss schweigen. Aquello de lo cual no puede hablarse, con palabras sencillas, diría yo, es mejor cerrar la boca. Y yo lo que he tratado aquí es de explicar de manera sencilla cómo coexisten hoy en la psicología 4 grandes paradigmas. El primero, para decirlo para que nos entendamos, es el paradigma de los homúnculos. Los psicólogos y los seres humanos todos a veces razonamos como si dentro del hombre hubiera unos hombrecitos, eso quiere decir homúnculo. Entonces la gente dice, por ejemplo, me traicionó el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Un homúnculo. Sí, es un hombrecillo que está allá y sale. Y la filosofía, pues, la psicología filosófica de corte judeocristiano hablaba también del alma y decían que la psicología era el estudio del alma. Pero el alma era un reflejo divino y por lo tanto era bondadosa. Y había gente que se portaba mal. ¿Por qué se portaban mal algunos? Porque se les metía otro homúnculo, el diablo. Y entonces había una lucha allí. ¿Y cuál era el tratamiento que se prescribía? Pues el exorcismo para sacar ese homúnculo. Eso, desde luego, ya no tiene validez científica, pero el psicoanálisis lo recupera. Porque el psicoanálisis habla del ello, el yo y el superyo. 3 homúnculos que están acá, 3 hombrecillos, el ello y el superyo peleando, ahí están víctima y victimario, y en la mitad el juez, que es el yo. Desde luego hay muchísimos desarrollos, casi la mitad del texto está dedicada a los desarrollos del paradigma de los homúnculos. Pero hay otros que no piensan en el ser humano como un modelo de homúnculos, sino con un modelo mecanicista, el paradigma mecanicista. Y la gente también dice, cuando alguien se porta mal, se le soltó un tornillo, tiene una tuerca floja. Y los muchachos dicen, póngase las pilas. Ya ese es un modelo de mecánico. Nadie está diciendo que el hombre es una máquina, pero está diciendo, y esa es la metáfora que contiene cada uno de estos paradigmas, los unos están diciendo, el hombre se porta como si dentro de él hubiera unos hombrecitos. Estos están diciendo, el hombre se porta como si fuera una máquina. Sí, y hay 2 modelos muy prácticos, muy específicos en la psicología. En primer lugar, la escuela reflejológica de Pavlov y Bertelov, rusa. Pavlov fue el primer fisiólogo que se ganó el premio Nobel de Medicina y Filosofía, y fue también el primer ruso en ganarse ese premio. Y luego el gran Skinner, ¿no? Desde luego antes de Skinner está Watson, ¿no? John Brodus Watson, que es realmente el que le da el nombre en su tesis doctoral al llamado conductismo, que luego Skinner desarrolla. Ellos piensan como si el hombre fuera una máquina. Y entonces, claro, Skinner llegó incluso a desarrollar una máquina de aprendizaje y metió ahí a los niños, ¿no? Era una forma de enseñarle. Y luego está otro modelo, que es el modelo de las categorías, el modelo formista, que es que empieza, podríamos llamarlo también el modelo taxonómico, porque comienza a clasificar a los seres humanos. Entonces dicen, no es que los costeños se portan de una manera, ¿no? Y los cachacos de otra, para referirlo, o lo que es terrible, es que a veces lo han hecho racialmente, y entonces dicen, los negros son así, ¿no? O también con el sexismo, es que las mujeres son muy sentimentales y los hombres somos más racionales. Una serie de formas
tontas, además de clasificar a los seres humanos. Pero eso cómo se refleja en la psicología contemporánea, en el movimiento psicométrico. Entonces dicen, Sandra Morelli tiene 160 de cociente intelectual y Jorge Restrepo tiene 120. Ella es un genio y yo apenas soy ahí casi un borderline, ¿no es cierto? Y luego está el último de los paradigmas, que es el que ha desarrollado George Kelly y que ha desarrollado también Piaget, que es el paradigma que yo llamo, y no es un juego de palabras, el paradigma del hombre creador de paradigmas. Es el ser humano que crea su propia realidad. Y es increíble que muchos psicólogos todavía trabajen con un realismo ingenuo. El hombre no es víctima de la realidad, no es determinado por la realidad, sino que construye unos modelos como estos tres que hemos señalado anteriormente. Piaget dice que el niño tiene una epistemología egocéntrica. Él cree que todo el mundo es parte de él. Yo desarrollo eso y digo, y se pasa del egocentrismo al etnocentrismo, cuando creemos que el mundo se acaba en Monserrate y no nos damos cuenta que hay otras realidades. Bueno, pues doctor Restrepo, como siempre el tiempo es un dictador, pero yo creo que aquí le quedó claro a nuestro público que este libro es de obligatoria consulta, pero que además es realmente una obra de la inteligencia real, humana, que definitivamente tenemos que consultar. Lo que queda también en evidencia es la generosidad suya conmigo, doctora Sandra. Bueno, muchas gracias. Gracias.